Bueno, continuando con las 4 funciones del lenguaje que nos faltaban, nos referimos ya a la emotiva expresiva centrada en el emisor y a la conativa centrada en el receptor. Nos vamos a referir ahora a la que está centrada en el código, que es la metalingüística. Esta parece una de las más pavotas, pero la metalingüística y la fática parecen pavotas, no lo son en absoluto. La metalingüística es la que está centrada en el código, entonces los rasgos formales del lenguaje se centran en relación con el código. Entonces, fundamentalmente lo que se pide en esta función del lenguaje es la definición de los términos en los cuales estamos conversando. Esto no es para nada menor, porque justamente estas definiciones metalingüísticas suelen ser el eje de todos los malentendidos, digamos. En general, un malentendido deviene, o la conversación que se produce en un malentendido es todo un gran e interminable texto donde se privilegia la función metalingüística del lenguaje. Básicamente, por ejemplo, también otro tipo de texto donde se privilegia la función metalingüística es el diccionario. El diccionario son literalmente definiciones sobre qué es lo que quieren decir las palabras. El lenguaje se vuelca sobre el código, más bien el lenguaje se vuelca sobre el código mismo. Incluso el lenguaje puede reflexionar respecto de su propio funcionamiento a través de la función metalingüística. Cuando establece diferencias entre cómo se dice una cosa y cómo se dice otra cosa y que implican esos dos términos para decir algo. En el cuadernillo, por ejemplo, está como ejemplo, no es lo mismo decir te quiero que decir te amo, ¿no? Algo que en principio, ¿por qué no va a querer decir lo mismo? Pero no, sabemos, o al menos en nuestra cultura, no quiere decir lo mismo. Por lo tanto, si te dicen te quiero, sabes que te pasaron a la zona de la amistad. Fin de la cuestión. Entonces ahí es a donde justamente el privilegio de la función lingüística queda marcado. La función fática del lenguaje, por otro lado, es cuando se privilegia la relación entre el lenguaje y el canal. ¿Sí? El ejemplo clásico de esto era el chequeo del funcionamiento de la línea telefónica, por ejemplo. O cuando se chequea si funciona bien un micrófono o no. Toda enunciación que nosotros tenemos siempre existe en un soporte. El lenguaje, esto es un fenómeno muy particular, muy poco estudiado también, al menos en el ámbito de ciertas... Bueno, muy poco estudiado teóricamente, que es la historia de los soportes del lenguaje. ¿Por qué? Porque la transformación de los soportes del lenguaje implican no solo que se pueda extender más o menos un enunciado, digamos, en el tiempo, sino que al cambiar el lenguaje mismo, porque el lenguaje no puede existir separado de su soporte, cambia el ser humano, ¿no? Porque nosotros somos los únicos portadores del lenguaje en el universo. Entonces, si el soporte de nuestras enunciaciones lingüísticas cambia, nosotros cambiamos. Ese aspecto generalmente no está muy estudiado. Siempre parece que es el mismo tipo de ser humano el que no sabía escribir hace, creo que son unos 15.000 años, no, 20.000 años, que tenemos primeras expresiones simbólicas, o sea, no es exactamente escribir, sino dibujar en este caso, que es lo mismo ese ser que un ser que prácticamente está leyendo las 16 horas del día que está despierto a través de sus dispositivos digitales. No, son distintos seres humanos. Más allá de esta digresión, la función fática en lo que se centra es en justamente cómo nuestra enunciación, en volcar nuestra enunciación sobre los soportes de nuestra enunciación, o sea, el canal. Corroborar el funcionamiento del canal era lo más elemental en relación con la función fática.
En tiempos donde proliferan justamente estos soportes del lenguaje con funcionamiento muy diferencial, tenemos como una expansión también muy notable de la función fática en nuestras relaciones cotidianas. Les doy un ejemplo muy sencillo. No es una persona no tiene el mismo tipo de relación con las demás personas si en WhatsApp tiene doble tilde azul o no. No se relaciona de la misma manera con el resto de las personas. Eso es pura función fática. El doble tilde azul lo que hace es verificar la llegada, o sea, dar una verificación de llegada de mensaje. No tiene ningún otro contenido que eso. ¿Sí? Es puro privilegio de la función fática. Y todos podemos entender cómo a partir de ese enunciado, que se ponga azul un doble tilde, una persona ocupa en la red de sus relaciones un lugar completamente distinto a otra persona que no tiene el doble tilde azul. En los tiempos, por ejemplo, o bien volvamos sobre el caso de WhatsApp, cuando uno manda a una persona que no tiene doble tilde azul y le pregunta, che, ¿leíste? Che, ¿dónde está? Bueno, lo que está verificando o está tratando de hacer funcionar ese canal. ¿Te llegó la llamada perdida? No, no me llegó. Y uno miente en relación con esas cosas. Bueno, eso es básicamente la vuelta del lenguaje sobre el canal de comunicación. Desarrollamos ya 4 de las 6 funciones del lenguaje. Dejamos para el final las últimas 2. Una por ser la más importante para Roman Jakobson y otra porque es la más importante para nosotros. La más importante para Roman Jakobson es la función poética por sobre todas las otras funciones del lenguaje, porque básicamente Roman Jakobson lo que se estaba preguntando era por qué un texto literario es un texto literario. Digamos, pertenecía a la corriente de lingüistas y teóricos de la cultura que tenían como problema principal tratar de pensar sobre qué es lo que hace que un texto que llamamos literario sea un texto literario. Para Jakobson esto es básicamente el privilegio de la función poética del lenguaje. El privilegio decidido de la función poética del lenguaje. Que es cuando el lenguaje vuelve sobre la forma del mensaje para encontrar nuevas maneras de decir lo mismo, para innovar con nuevas maneras de decir lo mismo, para alejarse de las formas institucionalizadas, normales, propias de lo que se llama la lengua materna, es decir, el modo culturalmente aceptado de decir algo, y encontrar una nueva manera de decirlo. Entonces, lo que predominan ahí son todos los recursos literarios en general. En la poesía, de manera básica, digamos, la poesía es un gran privilegio de la lírica, es un gran privilegio de la función poética del lenguaje. ¿Sí? Eso no es necesario que sea alta o lo que se conoce como alta cultura en relación con la poesía, es decir, es un bombón asesino, es un bombón bien latino con ese bombón suculento, con ese bombón casamiento, no deja de ser un tramo de texto donde se privilegia la función poética del lenguaje. De hecho, si no se privilegiara la función poética del lenguaje en ese tramo de texto y se privilegiara la función referencial, se revelaría la barrabasada infernal que en última instancia se está diciendo en ese tramo de texto a través de una metáfora. Y con eso pasamos justamente a la función referencial. La función referencial es aquella donde el lenguaje se centra en el referente o en el contexto, que es o que sería aquello a lo cual alude el mensaje. Entonces, este es el momento, digamos, donde en el género periodístico nosotros construimos esta ilusión de objetividad. ¿Sí? Tiene marcas lingüísticas muy fuertes, el privilegio de la función referencial. Nosotros nunca podemos utilizar el modo subjuntivo ni el potencial
no es que habría tal cosa, hay o no hay tal cosa. Si eventualmente necesitamos en un texto donde privilegiamos la función referencial utilizar un verbo en modo potencial, va a ser de una manera muy en tercer o en cuarto plano. Lo central es el uso del modo indicativo en los verbos. En general se utiliza tercera persona gramatical porque estamos evitando el uso de la primera persona porque nos puede llevar hacia lo expresivo, y también estamos evitando el uso de la segunda persona porque nos puede llevar hacia lo conativo. Por lo tanto, privilegiamos la tercera persona gramatical y en la medida posible quitamos del espacio narrativo el uso de adjetivos y de superlativos. Es decir, nuestro privilegio principal es la selección y uso de sustantivos, de verbos en tercera persona y en el modo indicativo, tratando de evitar subjuntivos y potenciales. ¿Sí? Esto no quiere decir, por supuesto, que uno que no tenga contenido ideológico, y acá volvemos al principio, que no tenga contenido ideológico lo que yo produzco cuando privilegio la función referencial. Por supuesto que lo tiene. Lo único que a través de la función referencial yo a eso lo puedo ocultar, y puedo dar una ilusión de objetividad. El contenido ideológico en los textos periodísticos, en todos los textos, pero en los textos periodísticos, que son en particular los que nos interesan a nosotros ahora, si bien están todos los textos, en los textos periodísticos siempre está presente. Desde el momento mismo en que yo elijo qué hecho es noticiable o no, está presente. Desde el momento mismo que yo elijo qué fuentes utilizar, está presente. O en el momento en que yo decido cuáles son fuentes que tienen acreditación social legítima o no, está presente. Eso tiene que ver básicamente con una cuestión ideológica. Y esa cuestión ideológica, lamento decirlo, no tiene tanto que ver con la perspectiva ideológica de los autores puntuales, sino que tiene que ver con la perspectiva ideológica del medio, que es lo que se llama línea editorial. La línea editorial del medio de comunicación es la que determina cuáles son las fuentes válidas y cuáles no. Dicho esto, la diferencia entre lo que hacemos como periodismo y la publicidad, la propaganda, la comunicación institucional o cualquier otro tipo de texto tiene que ver con que todavía, si lo que intentamos hacer es tratar de defender nuestro oficio, nosotros tenemos que bregar por sostener una relación de credibilidad con los lectores que vaya más allá de producir textos que vayan a reforzar las creencias de los que nos están leyendo. Nuestro objetivo también es conmover algunas de las creencias de las personas que nos están leyendo. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que, y ahora volvemos del lado de la rutina periodística, poder convivir, aceptar y darle un lugar en nuestros textos y en nuestros medios de comunicación, en la medida de lo posible, a la pluralidad de voces y a las fuentes que tienen legitimación y dicen cosas que a nosotros quizás no nos gusten, pero bueno, nada, son válidas y eventualmente quizás más ciertas que las creencias que nosotros tenemos.